especie, de nuestra especie, era el trabajo, principalmente el trabajo del campo, porque requería de una tecnología no tan complicada como en cambio requiere la minería, aunque la minería se siguió, no dejó también de ejercerse, pero esa minería, esa explotación minera, digamos, fue más beneficiosa para Europa que para nosotros mismos. Entonces, ya que estábamos comenzando una nueva etapa en nuestras vidas como países de Hispanoamérica, ¿no? No le pareció a Andrés Bello nada impertinente y por el contrario le rindió un homenaje a la tierra en este poema del cual vamos a leer un fragmento, ¿no? Entonces, miren además ese tono dialógico. Se dirige a la agricultura como una actividad, ¿no? Pero al mismo tiempo como si fuera una persona o una entidad comparable a la que se está agradeciendo precisamente porque la agricultura hace posible la existencia de los seres humanos. Y por eso él elogia a la tierra de esta manera, dirigiéndose a ella como si fuera personificando a la tierra como un ser beneficioso para nuestra existencia. Por eso dice, tú das la caña hermosa, de do la miel se acendra, ¿no? No es de dónde, sino de do, que era como se utilizaba, y se puede utilizar también en la poesía, de do la miel se acendra, por quien desdeña el mundo los panales. Tú en urnas de coral cuajas la almendra, que en la espumante jícara rebosa. Bulle carmín viviente en tus nopales, que afrenta fuera al múrice de Tiro, y de tu añil la tinta generosa émula es de la lumbre del zafiro. El vino es tuyo que la herida agave, para los hijos vierte del anáhuac feliz, y la hoja es tuya, que cuando de suave humo en espiras vagorosas huya, solazará el fastidio al ocio inerte. Tú viste de jazmines el arbusto sabeo, y el perfume le das que en los festines la fiebre insana templará al hieo. Para tus hijos la procera palma, su vario feudo cría, y el ananás sazona su ambrosía, su blanco pan, la yuca, sus rubias pomas, la patata educa, y el algodón despliega al aura leve las rosas de oro y el vellón de nieve. Tendida para ti la fresca parcha, en enramadas de amor lozano, cuelga de sus sarmientos trepadores nectáreos globos y franjadas flores. Y para ti el maíz, jefe altanero de la espigada tribu, hincha su grano. Y para ti el banano, desmaya al peso de dulce carga. El banano primero, de cuantos concedió bellos presentes, el premio rinde opimo. No es a la podadora, no al arado, deudor de su racimo. Escasa industria bástale, cual puede hurtar a sus fatigas mano esclava. Crece veloz, y cuando exhausta acaba, adulta prole en torno le sucede, ¿no? Este fragmento está en el aula virtual, de allí lo he tomado para leerlo y de esa manera pues tomar contacto con la poesía muy peculiar de Rubén Darío, de Andrés Bello. Es que en el curso anterior tengo clases sobre Rubén Darío. Decía que es de resaltar el que un poeta tan representativo como Andrés Bello haya tenido esta idea, ¿no?, de cantar a la naturaleza americana. Y esta idea de cantarle a América va a ser una de las constantes de nuestra literatura hispanoamericana de las siguientes décadas, como vamos a tener oportunidad de verlo. Porque acá, por ejemplo, en este poema, Andrés Bello menciona al maíz, ¿no? Y algunos años después
un poeta colombiano, nada menos, le dedica un poema completo al maíz, ¿no? Cultivo del maíz en Antioquia, es don Gregorio Gutiérrez González, lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, lo rescatable de este poema que hemos leído en forma fragmentaria es que, sin duda, Andrés Bello fue consciente que el desarrollo de una sociedad depende de los factores económicos, depende del trabajo, depende de la mano de obra, ¿no? Depende de la adecuada relación que tiene que haber entre la ciudad y el campo, ¿no? Que es lo que podemos ver también en el caso de nuestra gran ciudad de Lima, que poco a poco ha ido perdiendo terrenos dedicados a la agricultura, ¿no? Toda esta zona en la que vivimos era tierra dedicada a la agricultura, pero por la expansión urbana, este terreno, esta tierra fértil dedicada a la producción de productos alimenticios, pues ha ido desapareciendo y por el contrario ha ido creciendo el cemento, como se dice, ¿no? Y Lima es una enorme pero desordenada ciudad, con todos los males que ha traído consigo la excesiva cantidad de personas que vivimos en esta ciudad, como consecuencia de decisiones tomadas en el siglo XIX, porque fue en el siglo XIX que estos países que recién nacían a la vida independiente decidieron darle una mayor importancia a las respectivas capitales de esos países, ¿no? Y por eso es que en México tenemos una ciudad tan grande como el Distrito Federal, que tiene más de 20 millones de habitantes. Por eso Lima tiene como 8 o 10 millones de habitantes, y así por el estilo, ¿no? Entonces también ese desequilibrio entre la ciudad y el campo, ¿no?, es consecuencia de no haber tomado en cuenta estas ideas que da Andrés Bello en su poema respecto al equilibrio que tiene que haber entre lo agrario, entre lo rural y lo urbano, ¿no? Nuestros países en el siglo XX han crecido en lo urbano y le han restado importancia a lo rural, a lo agrario, ¿no? Y por eso es que gran parte de nuestros recursos económicos se van en importar el trigo, importar el maíz, importar las frutas, etc. ¿Por qué? Porque no cultivamos en suficiente cantidad productos como el trigo, por ejemplo. No tendríamos por qué importar tantas toneladas de trigo. Todo eso dependió de que por razones propias del sistema, ¿no?, del sistema económico, del capitalismo, nuestros países se hayan dedicado a desarrollarse de manera desequilibrada, ¿no?, dando una mayor importancia a la ciudad con los problemas que ello trae consigo, y por el contrario dándole una menor importancia a la agricultura. La prueba está en que el agricultor que siembra, ¿no?, gana muy poco por los productos que cultiva durante todo un año, ¿no? El kilo de papa, ¿cuánto cuesta? 10 céntimos. ¿Y en cuánto se vende en el mercado, en un gran mercado de la ciudad? Se vende a 3 soles, 4 soles, 5 soles, qué sé yo, ¿no? Entonces el campesino siempre es desfavorecido también en este sistema económico que da más importancia a los factores que están establecidos en la ciudad, y no da el suficiente apoyo a la actividad agraria, que era lo que pregonaba Andrés Bello en este poema que hemos leído, ¿no? Señalemos por último en relación con Andrés Bello que su destino también fue bastante curioso, porque siendo un hombre tan vasto en sus conocimientos, ¿no?, que tuvo ese perfil de hombre que quería lo mejor para nuestro continente, sin embargo, por razones propias del azar,
propias de las circunstancias de cada momento histórico. Su país, que era Venezuela, y no se benefició de las luces que tenía este gran americano Andrés Bello, sino que el presidente Pinto de Chile de aquellos años contrató a Andrés Bello, y de ese modo Andrés Bello se estableció en Chile desde 1829, ¿no?, hasta 1865, y durante varias décadas el gran organizador todos los aspectos, o en varios aspectos de la vida chilena. El gran organizador de ese país fue nada menos que Andrés Bello, ¿no?, que fundó la universidad, estableció también algunos de los códigos del derecho, escribió y publicó también una gramática de la lengua española, imagínense ustedes, hizo estudios sobre el Mío Cid y otros poetas de la lengua española, y así por el estilo. Realizó una gran labor. También participó en ciertas polémicas que hubo en el siglo XIX, en aquellos años, más o menos hacia 1845, hubo unas polémicas entre escritores de Chile y Argentina, ¿no? Y ahí en esas polémicas Andrés Bello tuvo una actitud más bien conservadora, en el sentido de que para él era importante que nuestros países hablaran el castellano estándar, ¿no? En cambio, un autor como Domingo Faustino Sarmiento, argentino, por el contrario, pregonaba que como nuestros países eran libres e independientes, podían sin duda ser flexibles en cuanto al uso del español, y podía admitirse el empleo de expresiones propias de idiomas ancestrales de nuestros países. Y en la práctica creo que ambas posiciones han sido beneficiosas, porque el español que se cultiva en nuestros países es un español que está en el mismo nivel de importancia, y literariamente hablando, en el siglo XX principalmente y en el XXI, nuestros países literariamente, repito, le llevan algo de ventaja a la literatura española, que también es muy respetable, por cierto, ¿no? Pero por las circunstancias de cada momento, diríamos, los grandes escritores del siglo XX han sido hispanoamericanos, lo cual indica que el cultivo del español fue beneficioso para estas tierras. Pero al lado de ese cultivo del español, también las otras lenguas ancestrales, como el quechua, el aymara, o en otros países, las otras lenguas autóctonas también han tenido una producción literaria significativa, y de ese modo la literatura hispanoamericana es una literatura de alta calidad, ¿no? Y eso porque estos escritores pioneros de la generación libertadora abrieron diferentes vías, diferentes caminos, tomando en cuenta sin duda a la literatura española, porque de allí veníamos, ¿no? Culturalmente dependíamos del español, necesitábamos el español, porque en ese idioma es que se instaló el virreinato en cada una de nuestras regiones, y por eso es que el español, siendo un idioma de origen europeo, terminó siendo uno de los grandes idiomas importantes en nuestro continente, ¿no? En el continente americano me parece que la población que habla el español, que habla y que escribe, es tan numerosa como el inglés, ¿no? Creo que incluso yo diría que hay más hablantes del español que del inglés en nuestro continente. No tengo a la mano los datos, pero por ejemplo en Estados Unidos, que en este momento está decidiendo su destino político, la gran potencia, ¿no? En Estados Unidos, después del inglés, la segunda lengua hablada más importante es el español, ¿no? De modo que el español es el idioma en el cual se ha desarrollado buena parte de la literatura hispanoamericana. Con esto damos por concluida la parte pertinente a Andrés Bello, y como que hacemos
un paréntesis, quisiera saber cómo está hoy día la asistencia, quiénes están presentes, y si es que dentro de los que están presentes, algunos de ustedes han traído algunos datos más acerca de Andrés Bello, que es el autor del cual hemos estado hablando, porque también en la clase anterior hablamos de José Joaquín Olmedo en referencia a su poema El canto a Junín, ¿no? Que es el poema de homenaje a Simón Bolívar. Entonces, para continuar con el siguiente autor de la Generación Libertadora, quisiéramos antes saber quiénes están presentes en la clase. Tenemos, no tengo la mano en la lista. Sí. A ver, yo le digo, está la señorita Mahesh, la señorita Divya Mahesh está presente. Está presente la señorita Cintia Dunker y la señorita Catherine Garriazo. Entonces tenemos tres estudiantes. Estudiantes del curso que están presentes. Bien, entonces antes de ingresar al siguiente autor de esta misma generación al cual nos vamos a referir, quería saber si algunas de las personas que está asistiendo, la señorita Dunker, la señorita Garriazo, la señorita Divya, tienen alguna pregunta que hacer o algún aporte de algún material que hayan encontrado sobre Andrés Bello. Antes de continuar con el siguiente autor, o si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Ay, perdón, interrumpí a Catherine. Bueno, yo como le comenté en la clase pasada, lo que encontré sobre Andrés Bello fue alocución en la poesía. Encontré Miserere, que no sé si está bien pronunciado, Miserere. Sí, Miserere. Y Silva a la agricultura de la zona tórrida. Claro. Esos son los tres textos que yo he encontrado y que, bueno, si mis compañeras gustan, se los puedo compartir también, ¿no? Claro, sí, todo eso. Sí, le agradezco. Que lo pase al correo electrónico para ponerlo en el aula virtual. Le vamos a agradecer, señorita Divya, que por favor esos textos los envía a mi correo, ¿ya? Le voy a agradecer mucho. Para ponerlos en el aula. Para ponerlos en el aula virtual, de manera que sea un elemento más de trabajo, porque de hecho en alguna evaluación vamos a considerar la importancia de estos textos, ¿no? Gracias, le agradezco por haber... el de Miserere es también un poema, no lo recuerdo bien, o es una prosa. A ver, ahorita abro el archivo, hasta donde yo recuerdo, sí, es poema. Es un poema. Sí, es poema. Ya. Dice, piedad, Dios mío, que tu misericordia me socorra. Según la muchedumbre, en tus clemencias mis delitos borra. Y así sigue. Y es un poema que, según el Word, son 2 páginas. Y ya. Es un poema breve, más bien breve, ¿no? Porque bastante breve. En la clase, no en la anterior, sino una más atrás, ahí sí hicimos referencia también a un texto en prosa de él, un comentario, que ya no lo vamos a leer ahora, pero que sí está, por favor, está antes de Silva la agricultura de la zona tórrida, está este texto en prosa de Andrés, no es de Andrés Bello, no es de Andrés Bello, creo que estoy, en nuestro material está la Silva a la agricultura de la zona tórrida, está en forma de fragmento, y luego sí hay un texto que se llama Cultivo de la Poesía. Mira qué interesante, porque siempre tiene él la noción, para él es muy valioso este conocimiento del cultivo, ¿no? Creo que la noción de cultura viene de eso precisamente, de cultivar el campo, ¿no? Entonces, así como se cultiva el campo, también se cultiva la inteligencia, también se cultiva la poesía,
¿no? Y por eso en este texto que ustedes pueden leer, está en el aula virtual, por favor, con ese título, ¿no? Cultivo la poesía. Lo que hace ahí Andrés Bello es hacer una crítica a los nuevos escritores, ¿no? Una crítica, y dice allí que, por ejemplo, dice, hay incorrección en sus versos, hay cosas que una razón castigada y severa condena, pero la corrección es la obra del estudio y de los años, ¿no? Esto es importante. La sabiduría que una persona puede alcanzar es producto de un trabajo constante, de un cultivo. Así como se cultiva el campo, también se cultiva la mente, se cultiva el intelecto, se cultiva el propio idioma mediante el estudio del diccionario, de la gramática, de la ortografía, y especialmente nosotros que trabajamos en el campo de las letras, pues para nosotros la lectura es el cultivo diario de esta capacidad intelectual, de esta capacidad del conocimiento de la que estamos dotados, ¿no? Entonces, este texto también lo pueden leer allí en el aula virtual. Y ahora sí vamos a, tenemos un material, lo vamos a leer y comentar. Sí, bien, entonces para que estén atentas y puedan seguir, hemos abierto un archivo que corresponde a la tercera semana, ¿no? Ahí lo ubican en el aula virtual, en sus archivos. Dice Antología de la Literatura Hispanoamericana del siglo XIX, está el nombre del profesor, y luego ese material está dedicado a otro integrante de la generación libertadora, que es don José Joaquín Fernández de Lizardi, ¿no? Dice así, así se llama ese material, José Joaquín Fernández de Lizardi, punto seguido, el pensador mexicano, el pensador mexicano. Entonces es un material que hemos extraído de una historia de la literatura hispanoamericana, es un material ágil que subraya los elementos más importantes de este escritor, ¿no? Antes de leer este material, bueno, están también las fechas que él vivió, ¿no? Ya ha tenido cuidado porque cometí el error de poner fechas equivocadas en el caso de Andrés Bello, ¿no? A pesar que sabía perfectamente, pero se me pasó, ¿no? En este caso, las fechas de existencia de José Joaquín Fernández de Lizardi están marcadas allí, ¿no? En el material. Él nació en 1776, siglo XVIII, y vivió hasta 1827, siglo XIX. Entonces, como la mayor parte de los escritores de la generación libertadora, ¿no? Andrés Bello, José Joaquín Olmedo y el propio Fernández de Lizardi, todos ellos son escritores y seres humanos hispanoamericanos también, ¿no? Que viven entre esos dos siglos. Nacen en la parte final, hacia la década del 70 del siglo XVIII, ¿no? 1770, 1771, y viven las 2 o 3 décadas del siglo XIX. El único, digamos, autor que sobrevive a sus demás colegas literatos es don Andrés Bello, que vive hasta, miren ustedes, hasta 1865. O sea, vive toda la primera mitad del siglo XIX e inclusive vive 15 años de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Porque muere en 1865. Entonces, claro, esa existencia longeva, como de 80 años, y en un hombre intensamente trabajador, inteligente y productivo, pues hizo que su obra intelectual, su obra jurídica, su obra lingüística, todo eso trascendiera y que esté vigente don Andrés Bello en varios de esos campos, ¿no? El campo de la gramática, por ejemplo, la gramática que él cultivó se mantiene hasta hoy, se consulta hasta hoy, y de vez en cuando la
Real Academia Española edita esta famosa obra que muestra que Andrés Bello pues fue un pionero, no solo en el campo de la literatura, como hemos visto a través de estos dos textos, sino también fue un pionero en los estudios lingüísticos, ¿no? A través de esa gramática que publicó. Supongo que ya la publicó en Chile, ¿no? Y como hemos indicado, también fue, y esto para ustedes, por favor, como un incentivo para la investigación, como hemos indicado, aunque no tenemos los datos exactos, pero sí participó en polémicas. Es decir, no era un hombre que rehuyera las polémicas, sino todo lo contrario. Un hombre que tenía bien clara su posición sobre el uso del español y por eso polemizó con Domingo Faustino Sarmiento y esta polémica lingüística entre estos dos grandes escritores y otros más que se sumaron, ¿no?, a la polémica, son parte también de nuestra historia. Lamentablemente en los textos que hemos consultado no hemos encontrado textos alusivos a esta polémica, pero digamos en una investigación más profunda sobre estos temas tendría que, quizá por allí, un poquito más adelante, porque la polémica, repito, fue ya muy entrado el siglo XIX. Así que quizá con un poco de suerte podamos rastrear algunos datos, ¿no? Bien, ahora, antes de leer y comentar este material, debemos decir pues que este escritor debe ser considerado también miembro de la generación libertadora, miembro de la primera generación literaria de nuestro continente, ¿no? Autor de origen mexicano. Recuerden que uno de los grandes virreinatos que tuvo España en nuestro continente fue el virreinato de México, junto con el virreinato peruano, al cual luego se sumó el virreinato del Río de la Plata, y luego la capitanía de Chile, ¿no? En fin, el virreinato de Nueva Granada, es decir, de Colombia, y bueno, en todos esos territorios, pues el español, el idioma español, fue el idioma más importante. Y de todos estos grandes virreinatos, ¿no?, los más destacados fueron sin duda en el sur el Perú, ¿no? En el sur el Perú, el virreinato peruano, y dentro del campo literario, pues sí hubo una producción importante. En todo caso, quizá uno de los autores más emblemáticos de esos siglos coloniales del Perú sea la figura del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no?, considerado como el primer mestizo de las letras hispanoamericanas. Y en el caso de México, también tenemos una gran escritora, ¿no? Y en este caso es importante que se detalle este aspecto. Es decir, que la primera gran escritora de todo el continente, la primera gran escritora hispanoamericana, es una mujer mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer verdaderamente genial, ¿no?, pero que vivió en el siglo XVII, ¿no? El siglo XVII. Es una autora que vivió con posterioridad al Inca Garcilaso de la Vega, pero en esta primera aproximación a las letras mexicanas debemos rendir homenaje también a Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una escritora verdaderamente genial, ¿no? Y claro, pertenece a la literatura mexicana, porque aunque en esa época México era colonia, era virreinato de España, sin duda esta escritora estuvo identificada siempre con su país, con México, donde había existido un gran imperio equivalente al imperio incaico. Estuvo identificada, escribió, ¿no?, escribió obras importantísimas, alcanzó una genialidad extraordinaria, pero por ejemplo ella no fue nunca a España, que podía haber ido, ¿no? Se ha dado el caso de algunos escritores o escritoras que, digamos, habiendo nacido, por ejemplo, en Hispanoamérica, luego se fueron a España y se identificaron tanto con España que al momento de considerarlas dentro de las literaturas de una u otra región,
por ejemplo, una escritora como Gómez de Avellaneda, ¿no? Esta escritora nació en Cuba, pero luego muy joven se fue a España y gran parte de su vida la desarrolló en España, publicó en España, y por tanto los españoles, por ejemplo, a ella la consideran una literata de la literatura española, aunque también los cubanos, y con todo derecho, consideran a Gertrudis Gómez de Avellaneda como una escritora hispanoamericana, ¿no? A la que haremos referencia porque ella pertenece a la segunda generación, ¿no? A la llamada generación romántica, una generación en la que hay muchísimos más escritores porque ya, digamos, los países estaban más organizados, ¿no? La población había crecido, las ciudades cobraron una mayor importancia, aparecieron las universidades, los colegios, entonces todo eso también contribuyó a que en el plano literario hubiera ya escritores en mayor cantidad, quizá en igualdad de calidad, pero sí mayor cantidad que en la época de la generación libertadora, en la que cada uno de estos escritores es en verdad un pionero dentro de su país, ¿no? Porque como hemos indicado, no se puede hablar propiamente de la existencia de una literatura si no hay una industria editorial, ¿no? Que pueda publicar, que pueda imprimir y luego difundir y publicar estos trabajos creativos, ¿no? Por eso es que los trabajos de estos pioneros de la literatura hispanoamericana, estos miembros de la generación libertadora, aparecieron en revistas o periódicos, ¿no? Y el caso de este autor que vamos a ver a continuación es muy singular. Por eso es que vamos a leer y comentar este texto alusivo a José Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano, ¿no? Vamos a ver por qué se le llama el pensador mexicano. Porque él es conocido tanto por su nombre, y como su nombre es un poco extenso, José Joaquín Fernández de Lizardi, algunos simplemente dicen Lizardi, ¿no? O en otros contextos, por ejemplo entre los mexicanos, a él se le conoce como el pensador mexicano. Entonces cuando alguien dice el pensador mexicano, sabe que se está refiriendo a este José Joaquín Fernández de Lizardi, ¿no? Que es un escritor que se suma a esta generación y con aportes propios que lo diferencian de la figura de Bello, de la figura de Olmedo, ¿no? Por eso decimos acá, una figura capital de la literatura mexicana en el periodo de transición entre el siglo XVIII y el XIX es José Joaquín Fernández de Lizardi. Para entender a Fernández de Lizardi es indispensable pasar revista a la organización social de los últimos años del virreinato y primeros del México independiente, ¿no? Como hemos dicho, todos los miembros de esta generación viven entre esos dos siglos, ¿no? Todos ellos viven en la época colonial y luego, pasada la época colonial, sobreviven algunos años o décadas al periodo de independencia, pero una independencia muy incipiente. Bien, entonces este texto nos quiere dar un poco una visión de cómo estaba México en esos años de transición entre el virreinato y el México independiente. Entonces dice, el indígena puro, ¿no? O sea, el indígena, el mexicano puro, seguía viviendo fuera de las ciudades, más o menos adaptado a la nueva civilización y determinando con su presencia, sin él estar consciente de ello, la fisonomía del país, que es lo que ocurre también con nuestro Perú actual del siglo XXI. Aún en el siglo XXI, el indígena puro o casi puro está en el Perú, está sobre todo en la región del sur andino, ¿no? En el departamento de Cusco, de Puno, ahí podemos encontrar poblados que han tenido un contacto mínimo con la cultura de los alrededores, que por tanto se expresan en su idioma nativo, que puede ser el quechua, puede ser el aymara, o incluso en la zona amazónica, ¿no? Tenemos muchas etnias que sí formalmente son parte del Perú, pero no hablan el español
la educación no ha llegado hacia ellos o ha llegado a veces en forma muy deficiente, y ellos, siendo peruanos, tan peruanos como nosotros, sin embargo, están marginados, como también lo están en el mundo andino, en muchos poblados donde no han llegado, digamos, los elementos de la civilización. El Estado en 200 años no ha sido capaz de crear un país con un nivel de equilibrio, ¿no? Eso es algo que debemos lamentar, y eso es también lo que pasó en México y que continúa, ¿no? Entonces ha identificado primero este documento al indígena puro, que si vive fuera de la ciudad, vive en el campo, dedicado a la agricultura. Perdón, doctor, usted me hizo que le hiciera recordar que con este grupo usted la sesión pasada se pasó media hora. Ajá. Entonces, para que vaya cortando. Ya. Y por otro lado, la señorita Mahesh ha enviado los documentos. Ajá. Y ya los he puesto en el aula virtual para que estén a disposición de todos. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Como estamos comenzando a hablar sobre este Fernández de Lizardi, les pido, y de paso así compensamos también el que en la clase anterior nos pasamos en el tiempo, ¿no? Entonces vamos a dar por terminada la sesión de hoy, con cargo que ustedes lean el material que está, ¿no? Que está ya en el aula virtual. Allí tienen un material, es el que estoy viendo yo también aquí en mi computadora. Es el material de la semana 3. Que sí, de la semana 3. Lean lo que corresponde a Fernández Lizardi, porque en este mismo material también hay información sobre otro miembro de la General Libertadora, que es Bartolomé Hidalgo, ¿no? Información sobre Bartolomé Hidalgo aparece recién en la página, bueno, está en este mismo material del curso, pero aparece un poco más adelante, ¿no? De modo que en la próxima clase revisaremos aún el material que corresponde a Fernández de Lizardi, y luego ingresaremos a ver lo que corresponde al escritor Bartolomé Hidalgo, que, repito, también tiene una importancia enorme, ¿no? Y porque además la literatura que él... sí, está a partir de la página 9, para quienes quieran ir adelantando, ¿no? Entonces, a partir de la página 9 de este material que ya está en la aula virtual, a partir de allí tenemos información acerca de Bartolomé Hidalgo, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos ahí para poder en la próxima clase retomar el tema de Fernández Lizardi y seguir adelante con los temas respectivos, ¿ya? En la próxima clase, sí, ahí ya daremos una tarea concreta, pero en todo caso les pedimos que lean este material que hemos comenzado a ver ahora, ¿ya? Bueno, entonces ahí nos quedaríamos, son las 5:10 prácticamente, ya, ahí estamos quedándonos por el momento en esta fecha, en este 5 de noviembre, y nos vemos ya la próxima semana, ¿ya? Muchas gracias por su atención, por su asistencia a clase, y le agradecemos a la señorita Majet, la señorita Divia, por haber hecho ya llegar este material que ya está en el aula virtual. Ya está en el aula virtual. Ya está también en el aula virtual, ¿ya? Muchas gracias, y entonces nos vemos ya la próxima clase. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias.